Bon instant, amics. Això és Reevolució, un espai radiofònic de Ràdio Cabrera de Mar amb el propòsit de compartir idees, compartir pensaments, compartir maneres de viure. Sabeu que la intenció del nostre programa és que sigui absolutament participatiu, amb la qual cosa us recordem que teniu a la vostra disposició un correu electrònic on ens podeu fer arribar les vostres peticions, suggeriments, queixes, el que us sembli. Aquest correu és revolució.radiocabrera@gmail.com. Avui permeteu-me que farem el programa en castellà perquè els nostres convidats d'avui són castellanoparlants, amb la qual para no tener confusiones hablaremos en castellano todo el rato. Hoy vamos a hablar de un tema. Antes os voy a presentar a los participantes, que son Jorge Lomar. Buenas tardes, Jorge. Hola, Xavi. Martín Merallo, buenas tardes y bienvenido. Hola y a todos. Charo Sweet. Estos tres personajes que aparecen hoy en nuestra pantalla tienen una peculiaridad. Para mí son tres espejos en los que me he visto muchas veces y me sigo viendo en ellos, y ellos comparten podríamos decir que comparten una cosa en común, y es una manera de ver el mundo, que ellos, creo, ahora nos lo explicarán, llaman no dualidad. Ellos han llegado a este punto de entender la vida, o ahora nos explicarán qué es para ellos la no dualidad, a través de conocimientos, a través de experiencias, y ya que este programa va a ser uno de los primeros que metimos en enero, en el 2023, todos tenemos esa bonita costumbre de tener unos buenos propósitos para el año nuevo, ¿no? Nos apuntamos al gimnasio, dejamos de fumar, hacemos deporte, no sé, compramos un coche y tantas otras cosas. Yo os voy a hacer una propuesta, tanto a nuestros amigos no, porque ellos ya están ahí, pero así a todos estos oyentes y seguidores de nuestro programa, que intenten implementar en su vida, o que prueben a implementar en su vida, o que se hagan la pregunta que yo creo que todos nosotros en algún momento nos hemos hecho, ¿no? Si realmente no soy feliz, completamente feliz a cada instante de mi vida, ¿hay alguna manera de evitarlo? ¿Es posible ver el mundo de otra manera? ¿Hay otra manera de ver el mundo? Yo creo que esa es una pregunta que para cualquier estudiante de la no dualidad creo que es como fundamental, como la primera pregunta que tal vez todos nos hemos hecho, ¿no? Así que ya no os quito más tiempo porque estoy deseando, yo y nuestros oyentes, de escucharos. Os lanzo una pregunta a los tres. Estaré feliz de que los tres la contestéis en el orden que os dé la gana. ¿Qué es eso de la no dualidad? Los tres a la vez no, por favor. Si me permiten, yo me voy a lavar las manos. Porque a mí me resulta exasperante no hablar de la no dualidad, porque creo que no se puede hablar de ella. Pero como lo quiero mucho a Jorge, y él no sabe que yo he ido a muchos de sus talleres, y sé que él usa unas metáforas y unas palabras hermosas para describir este tema, a mí me gustaría que empiece hablando Jorge. Pero no sé si él quiere. Ya me has metido en un lío. Para eso son los amigos, ¿no? Con todo el cariño del mundo me ha metido en el lío. Bueno, pues como sí se puede hablar de la dualidad, yo voy a empezar a hablar de la dualidad. Ahí va. La dualidad es una... vamos a hablar con palabras muy abiertas, muy tranquilas, intentando no creernos que las palabras tienen una precisión verdadera, sino que son capaces de conectarnos en el corazón, porque ponemos buena voluntad al escuchar y al hablar. Simplemente por eso. Entonces es como una consciencia distorsionada.
también podríamos decir una percepción incorrecta. Esto es la dualidad. O sea, es una manera de pensar, de mirar y por tanto de generar emociones y por tanto de distorsionar un sentimiento natural, que sería nuestra expresión natural, a la que estamos totalmente habituados, simplemente porque eso es la condición humana, ¿vale? Entonces, la dualidad es un hábito, por un lado, una adicción, por un lado, pero fundamentalmente es una distorsión en la manera de percibir, en la manera de hacernos conscientes de la realidad. La no dualidad es simplemente retirar ese velo y vivir una experiencia natural en la que la unidad se siente, coexiste en todo lo que hay, en todo lo que ves, en todo lo que sientes y en todo lo que eres. Tú estás en todo, todo está en ti. Palabras abiertas para que recibamos con el corazón, con buena voluntad, porque es una experiencia. Como antes nos decías tú, off the record, Xavi, que hay caminos como el sufismo, como un curso de milagros, como el Vedanta Advaita, el Neo Advaita, la Cábala no dual, incluso muchos caminos chamánicos. El son Zen creo que también tiene bastante de ello. Exactamente. Pero esos son, digamos, de alguna manera, caminos de pensamiento, de comunicación humana, de explicación, formas en las que elaboramos nuestras experiencias, nos las explicamos, nos las compartimos. Pero todo está girando en torno a una experiencia natural, que es nuestra experiencia del estado de ser. O sea, la no dualidad es una experiencia absolutamente natural en la que, aunque sea por un instante o por un instante sin tiempo, puedes experimentarte sin esa polaridad, sin esa conceptualización de las cosas, sin esa clasificación de las experiencias, sin esa separación. O sea, decir no dualidad y decir no separación es lo mismo. Esa extensión, esa experiencia de unidad y de presencia expandida, sin límite, no corpórea, pues digamos que en un momento dado puede ser una intuición, en otros momentos puede ser un recuerdo del corazón y lo fundamental puede llegar a ser una experiencia. Cuanto más asentamos esa experiencia y más la naturalizamos, más se va cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de estar aquí en mitad del viaje por la dualidad. Ahora ya estoy deseando escucharos a vosotros. Yo acá lo que puedo sumar desde la perspectiva de un curso de milagros, que es la práctica no dualista que al menos yo he elegido y que Itzara también, nos va a servir mucho la palabra que menciona Jorge, que es separación. Básicamente esta percepción distorsionada de la que habla Jorge tiene que ver con esa manera de experimentarnos como un ser separado, ¿sí? Un ser específico y separado e independiente de la realidad, ¿sí? Y cómo eso condiciona nuestra psiquis y nuestras acciones y nuestras palabras y todo lo demás, ¿no? Entonces, un camino no dualista podría ser justamente cualquier camino en el cual se niegue esa separación, o al menos se busque alcanzar esa percepción primero, que como bien dice Jorge, después esto lleva a una experiencia, pero que es un camino que tiene que ver en gran parte con cambios de pensamiento, en los cuales llegamos a esa experiencia de unicidad. El curso utilizaría la palabra unicidad más que unidad, que es la cualidad de ser uno, porque el no dualismo básicamente implica que hay una sola cosa. Perdón, el no dualismo implica que hay una sola cosa. Y el dualismo, que hay más de una, ¿sí? Y nuestra experiencia es que sin duda hay más de una cosa.
Nosotros vivimos como que estoy yo y 1.000 millones de cosas ahí afuera que me pueden hacer cosas, que me pueden afectar, de las cuales yo soy víctima o puedo victimizar a esas cosas externas a mí. Y el curso de milagros, al menos, viene a decirte, hey, no hay nada externo a ti. El curso, específicamente hablando, es un entrenamiento mental para ir corrigiendo esa percepción, para ir pasando de esa percepción errónea de que soy un ser separado de todo lo demás y especialmente separado de mi fuente, que es amor absoluto, infinito, abstracto, fuera de la forma, fuera del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese entrenamiento, mediante el cual, específicamente hablando, vamos despejando los obstáculos a esa experiencia. Por eso a mí personalmente no me gusta mucho hablar de la no dualidad, porque de lo no dual, de lo amoroso o del amor, de lo abstracto, de lo infinito, las palabras se te escurren en un segundo por los dedos. Y el curso mismo, si nos vamos a enfocar en ese camino, te dice, mira, no te puedo enseñar lo que es el amor. Yo te puedo acompañar en un entrenamiento que te lleve a una experiencia. Y la esencia de ese entrenamiento es despejar los obstáculos a ese amor, a esa unidad, a ese ser, a ese estado pleno y abstracto. Bueno, cada uno le pondrá las palabras que más les guste. Y en el fondo, esos obstáculos son, de nuevo, desde el punto de vista del curso, no sé cómo serán otros caminos, son pensamientos, son percepciones y son elecciones en la mente. Básicamente lo que nos explica el curso es que en nuestra mente hay un deseo de experimentarse como separados, hay un deseo de experimentarse como especiales. Esto requeriría por ahí algunas explicaciones metafísicas. Entonces, por lo menos esta práctica, o al menos como la entiendo yo, tiene que ver con ir revisando los pensamientos, ir revisando las percepciones e ir dándonos cuenta cómo está esa vocecita que todo el tiempo clama por verme como un ser separado, con verme como un ser que puede atacar o ser atacado, verme como un ser especial que es distinto o mejor que el otro. Ese deseo obstaculiza por completo cualquier experiencia del verdadero amor o de la verdadera unidad. Entonces, a mí más que hablar de no dualidad, me gusta hablar de que soy un loco de mierda que quiere ser mejor que los demás y que quiere estar separado y que quiere ser especial y que estoy en un proceso en el cual me voy dando cuenta de que no soy un ser separado en un proceso y que en última instancia, cada vez que voy soltando ese deseo de ser especial, cada vez que voy soltando esas ganas de verme separado, y empieza a surgir en la mente, el corazón, la bondad, la compasión, la paz, esa felicidad, que durante el proceso, y acá cierro, porque vos empezaste con esta pregunta, ¿cómo puedo hacer para estar todo el tiempo feliz? Yo no sé si esa es la mejor pregunta que nos podemos hacer, porque cuando esa pregunta se malinterpreta, nos terminamos sintiendo peor, porque nos obsesionamos con encontrar la felicidad. Y de nuevo, me parece que este camino, por lo menos a mí me resulta más sano y productivo, porque me invita a ver por qué no estoy eligiendo la felicidad, por qué la estoy negando, por qué valoro el sufrimiento, la culpa, el odio, la separación y que yo, más que la verdad y que el amor, ¿no? Entonces, eh, no siempre estos caminos son un paseo por el parque con unicornios y pastelitos. Muchas veces requieren de esa mirada hacia el interior y, bueno, encontrar esos obstáculos para ir pacientemente soltándolos uno a otros y que eso traiga esa experiencia tan hermosa de la que habla Jorge. Y Charo, te tocó. Me dieron el pase. Bien, yo considero que en cierto contexto sí se puede hablar de la no dualidad. Se puede entender en dos contextos. El primero sería eh, equiparar la unidad o la unicidad de la que se habla en el curso con el conocimiento y equiparar la no dualidad con la corrección o el Espíritu Santo, un sistema de pensamiento correctivo. En este sentido, la dualidad
correspondería al sistema de pensamiento errado del ego, y la no dualidad al correctivo del Espíritu Santo. Y más allá de ambas estaría la unicidad, que es el conocimiento. Y digo, va a depender del contexto, porque en cierto contexto podríamos hablar de la no dualidad como el conocimiento, como la perfecta unicidad. Pero por lo general la palabra conocimiento en el curso se escribe con mayúscula, lo que hace referencia al cielo, a la realidad, a la única realidad de perfecta unicidad, se escribe con mayúscula, y cuando uno escribe no dualidad, por lo general lo escribe con minúscula. Por lo tanto, hace referencia al ámbito del perdón, del milagro, de la corrección, de la sanación. Así que en este contexto sí podríamos hablar de no dualidad como cuando se habla del perdón, de la corrección, de la visión de Cristo. Entonces, solo va a depender del contexto. Eh, y la no dualidad vendría siendo la corrección a la dualidad, no así la unicidad. La unicidad o el conocimiento no es una corrección, porque está más allá del error y más allá de la corrección. Si lo vemos así, como una corrección, sí se puede hablar de la no dualidad, tal como se habla de perdonar al prójimo o de deshacer las creencias erradas, deshacer la culpa inconsciente. Y de esto se trata todo el camino de un curso de milagros. Tal como decía Martín, el curso no nos va a enseñar lo que es el amor o el conocimiento, no nos va a enseñar la unicidad, pero sí nos puede enseñar sobre no dualidad, sobre la corrección a la dualidad. Sí, esto que menciona Itzaro, que depende del contexto, nosotros por ahí recién estamos haciendo referencia a la no dualidad como esa experiencia de la unicidad, pero Itzaro da en el clavo con que también la podemos contextualizar como ese camino de negación de lo dual, que el curso lo expresa en una frase muy simple, que nuestra tarea es negar la negación de la verdad. ¿Sí? Así es. Más allá de lo que de si podemos o no podemos hablar de la no dualidad, me gustaría que contarais a nivel personal, totalmente personal, de personajeo, como dice Jorge, qué os lleva o de cómo os dais de narices con ese librito de bolsillo que llamáis un curso de milagros, o el Advaita, o lo que os haya llevado, porque lo poco que he entendido de las cosas que vosotros me habéis dicho es que la diferencia entre la dualidad y la no dualidad es un cambio de mente, un cambio de mentalidad, que os lleva a pensar que dos y dos son cuatro, a pensar que solo hay uno. Personajeo total, ¿no? De cómo ha sido vuestro camino en ese sentido. Y claro, En mi como ha sido el caso, último, empiezas tú, si te parece. mira, Bien. yo la hago breve, la hago breve. Vale. Era un pobre infeliz, así que dije, Entonces tiene ahí que haber otra manera. me das la razón, ¿no? Cuando decías, si en tu vida sientes que realmente no eres Sí, feliz o que estás en esa, ¿no? La pregunta que un poco que incluso creo que dio origen al curso, ¿no? Tiene que haber sí. otra manera, ¿no? Ujú, Estáis proponiendo otra manera de ver el mundo, ¿no? Que es la no dualidad, ¿no? ujú. Itzaro, perdona que te hemos cortado. Bien, yo fui entendiendo la no dualidad antes del curso, entendiendo teóricamente, por supuesto, no es algo de lo que pueda tener total conciencia. Lo fui entendiendo teóricamente antes de llegar a un curso de milagros. Quizás en parte por budismo, el Tao u otros caminos, o incluso un poco de la nueva era, fui entendiendo o aceptando mentalmente de alguna manera que éramos un solo ser, de que no había una separación real y que todo lo que pudiese ser separación era una ilusión. Sin embargo, hasta antes del curso pensaba que la separación tenía todavía como un propósito divino, que tenía un porqué, pero cuando yo empecé con el trabajo de Gary Renard, escuchando audiolibros de Gary Renard, ahí fue como entendí la diferencia entre una
semi-no-dualidad y una no-dualidad perfecta. La no-dualidad perfecta te enseña que solo Dios es y nada más es. Y dentro de ese amor infinito de Dios está contenido el Cristo, el Hijo, el que somos todos cual uno solo. Y que todo lo demás es inexistente y no tiene ningún significado, ni valor, ni importancia. Yo hasta antes de eso, hasta antes de llegar al material de Gary Renard y el material de Un Curso de Milagros, pensaba que la ilusión sí tenía cierto valor. Comprendía de alguna forma que era falso, como una matrix, una irrealidad, pero todavía le otorgaba cierto valor, cierta importancia. Y bueno, luego de entender ya el curso, gracias al material de Gary Renard, acepté mentalmente que nada aquí tenía valor. Y digo, acepté mentalmente porque, por supuesto, todavía a cada instante le otorgo valor a todas las cosas y hago un ídolo y una relación de amor especial o de odio especial con todas las personas y las cosas en este mundo. Pero al menos acepto que no está justificado. Antes del curso yo sí justificaba el tener una relación especial, no lo llamaba relación especial, pero sí lo llamaba cierto apego. Sí pensaba que tenía cierto valor el mundo y luego acepté que no lo tenía. Y ese fue mi paso, mi transición de lo que yo creía que era no dualidad, que después me di cuenta que era semi-no dualidad, a la no dualidad del curso. Jorge. Bueno, pues yo he vivido como un proceso muy largo de enamoramiento. Eh, Al igual que los enamoramientos, digamos, terrenales, que son las relaciones especiales, por cierto, entre muchas otras relaciones especiales tenemos los famosos enamoramientos, pues empieza a surgir ahí una vibración en ti que te empuja, hay algo que está programado en ti y empiezas a dispararte, a desear, empiezas a vibrar con otra persona. Bueno, pues empecé a vibrar con lo que es el perdón, con lo que es el amor, con lo que es Dios. Y comprendía estas tres cosas como diferentes niveles de aplicación de lo mismo. O, como ha dicho muy bien Itzaro, diferentes contextos de lo mismo. Es decir, iba vibrando según iba sucediendo mi vida con un anhelo de amor, pero un anhelo de amor dentro de mi mente, dentro de mi pensar, dentro de mi sentir y dentro de mi accionar. Según iba profundizando este enamoramiento, el anhelo de amor era en mi identidad. Según iba profundizando, el anhelo de amor estaba en todo lo que veía, en todas las identidades que yo estaba contemplando desde la otredad y en todas las cosas y sucesos y experiencias, ¿no? Este anhelo de amor iba creciendo. Quiero decir, como yo lo he experimentado, como que existiera ya ahí una semilla que va creciendo. Tú con esa mente de pobre hombre que acaba de decir Martín, pues que tenemos todos, ese pobre pringao personajillo que somos aquí, que nos estamos desenvolviendo en este mundo como podemos, con una mente absolutamente ignorante que no tiene ni idea de por qué ocurren las cosas, porque no es capaz de ver nada conectado. Imagínate, necesitamos semáforos para cruzar una calle. Fíjate si estamos ocupados cada uno en lo suyo, que no podemos ponernos de acuerdo en un cruce, ¿no? Pues con esa mente que tenemos tan centrada en lo que no tiene valor, pues intentamos responder a esa semilla que está creciendo en nosotros y que en mi caso pues he ido experimentando como un anhelo, como un deseo. Vale. Y sí, es cierto que como un poquito sintonizando con lo que dice Itzaro, pues de alguna manera este deseo organizaba un poco mi mente para que se templara y se rindiera. Esto es algo que empecé a descubrir. Este deseo quería ser sentido y no necesitaba tanto ser pensado, pero al final tenía que organizar algo para rendirme.
tenía que aclararme ciertas ideas para ya rendirme, tenía que seducir a mi forma de pensar para rendirme y poderme entregar a sentir ese deseo con la naturalidad con la que surge de esa semilla que se estaba desenvolviendo en mi existencia temporal. Así lo he vivido yo, ¿no? Como algo que iba creciendo en mí y que cada vez hacía más coherente a nivel mental el perdón. Iba ganando coherencia, ¿eh? Como si se fuera formando, por decirlo de alguna manera, un gran puzzle absolutamente coherente donde todo está relacionado con todo. Si quieres un cerebro donde se están juntando las neuronas, las ideas están todas concatenándose y conectándose. Claro, todo tenía relación con el perdón y un perdón entendido como Jesús lo describe en el curso de milagros como un perdón de nuestras percepciones, por supuesto, no el perdón de algo malo que haya sucedido o de alguna persona que yo he juzgado previamente, sino un perdón de mis propias percepciones, es decir, un proceso de rendición. Y el proceso de rendición me permitía experimentar cosas sorprendentes para mí, como era que un miedo inflado, defendido y exaltado, de repente, aunque fuera solo por cierto tiempo, dejaba de estar presente en el centro de mí. Esto no significa que yo me hiciera extrahumano ni nada parecido, ni tuviera superpoderes, simplemente estoy hablando de que experimente que algo que me da terror pueda ser de repente reemplazado por una experiencia de paz. Y luego vuelven a suceder cosas, vuelvo a identificarme con cosas y el proceso, digamos, continúa, la semilla sigue creciendo, todo sigue con su curso. Pero claro, estas experiencias para mí resultaron fundamentales. Es como si de alguna manera yo tuviera la suerte y la desgracia de recordar el cielo. Y te digo la desgracia porque también he podido experimentar una sensación de sinsentido y vacío que tiene que ver con recordar el cielo, pero dar crédito a lo que veo simultáneamente. Y es fuerte la sensación de recordar el cielo con el corazón y dar crédito a lo que ves con tu mente y tu emoción o tu corazón superficial. Es fuerte ese contraste. Y a la vez, por otro lado, el hecho de recordar el cielo te permite entregarte o rendirte más claramente a una experiencia, vamos a decir, de cuasi cielo o semicielo, o cielo experimentado aquí, desde aquí, o estado de presencia, para decirlo de una manera más comprensible. He podido experimentar muchos estados de presencia, muchos estados de lo que yo digo que es estar en el cielo en vez de estar ocupado reparando el infierno, que para mí es una parte muy importante de esta práctica. Elegir ser tú el cielo aquí, que ya sé que no es un cielo del tipo del conocimiento perfecto con C super mayúscula, es un cielito. Pero nuestra función es ser ese cielo, ser esa presencia del cielo aquí. Y eso me lleva constantemente a dejar de intentar reparar el infierno, dejar de fabricar mi personaje, dejar de intentar reparar al otro o de hacerle ver la verdad. Y me lleva a otro lugar, ¿no? Constantemente. Un poquito, pues esas es, digamos, las experiencias que ahora puedo considerar más relevantes que me han ido guiando más profundamente, digamos, eh, para permitir que mi vida sea transformada, para permitirme tener el valor suficiente de, como dice Martín, negar la negación del amor en este proceso, ¿no? Sí, ahí, Jorge, creo que hay algo muy, muy importante para aquellos que por ahí estamos a medio camino con alguna de estas prácticas no dualistas, que tiene que ver con esto de ese recuerdo del cielo como una bendición y como
como una pesada carga. Eso es bastante normal y puede también tener que ver un poco con lo que decía Itzaro de ese recorrido de lo dualista, lo semidualista, el no dualismo puro y demás, ¿no? Hay un momento donde uno se siente un poco entre la espada y la pared, lo cual habla de esa división interna, de ese anhelo de volver a casa, pero al mismo tiempo algo de lo que estoy viendo me convoca, entonces me quiero agarrar. eh, y ese proceso, bueno, a cada uno le durará lo que le durará, pero el curso de hecho lo describe como un conflicto que puede ser muy agudo y que puede durar incluso mucho tiempo. O sea que no siempre estas prácticas espirituales, cuyo supuesto objetivo es el amor, la verdad, el conocimiento con C mayúscula, de nuevo, no es subirse al pony y ir con las mariposas flotando a tu alrededor, sino que muchas veces tienen estos bosques oscuros que a veces pueden ser realmente bastante aterradores, pero justamente, y también tomo lo último que decís, Jorge, porque esa fue la manera en que yo resolví la ecuación. Yo decía, bueno, pero estoy entre estas dos cosas y las dos me da miedo, en el fondo, y quiero un poco de las dos, entonces es como que estoy en ese tironeo. Y de repente me encontré en el curso con esas frases como, sé un reflejo de la paz del cielo aquí. ¿Sí? Entonces en ese camino podemos volvernos un símbolo de bondad, un símbolo de paz, un símbolo de amor, un reflejo del cielo. No tanto por lo que hagamos con nuestras acciones, porque acá Itzaro es magistral al explicar que eso no es lo importante, pero sí partiendo de un pensamiento, ¿sí? que descarta lo egoico, que descarta lo culposo y se centra en el amor, es decir, empezando por la mente, después la conducta, las palabras, las acciones vienen por añadidura. Pero, pero al empezar a tener ese propósito, ser una luz dentro del sueño, empezás a tener un montón de experiencias donde, por lo menos en mi crecimiento, han tenido que ver con conectarme con un hermano, como lo llama el curso, y disfrutar de la presencia y del encuentro y de que no se necesite nada más que estar presente con el otro. Y si bien no son la experiencia total de la unidad, son un lindo recordatorio de lo mínimo que puede ser, y esas experiencias son las que a mí por lo menos me van diciendo, bueno, bueno, tranquilo, ese miedo no está justificado. No es, y nada de lo que está pasando acá es un pecado y todo eso, ¿no? Entonces, eh, yo muchas de las experiencias más lindas que he tenido no han sido en esos momentos de, oh, me siento, medito y veo la luz, porque cuando me pasa eso me cago encima, literalmente. Cuando he tenido experiencias de conexión profunda con la luz me agarra un miedo total y vuelvo acá. Pero donde sí por ahí me he aproximado un poco más sin miedo es en el encuentro con el otro, en esa mirada que no exige nada, en esa mirada que no está basada en ver quién tiene razón, quién es mejor, quién está arriba, quién está abajo, ¿no? En esa mirada libre de especialismos, ahí yo he encontrado mucha paz y la motivación para seguir adelante en este camino. A mí me gustaría añadir a estas cosas bonitas, ¿no?, que estáis contando mi experiencia con este tema fue precisamente el que estaba contando ahora Martín, ¿no? Eh, Empiezas una relación, ¿no? Como decía Jorge, pues te enamoras y conoces a una persona y quieres estar con esa persona. Pero en alguna línea del curso nos dice mm, que sea lo que tú quieres, o sea, no dejes que el destino haga de esa relación lo que tenga que ser, sino decide tú qué es lo que quieres que resulte de esa relación, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo puedo decidir que el resultado de esa relación sea aprender a amar o aprender a perdonar o aprender a compartirme o aprender a entregarme totalmente a esa relación, en ese mismo instante me da igual lo que dure la relación. Me da igual si dura 100 años o si dura 2 minutos, ¿no? Porque ya he entregado o me he dado, ¿no? Y en ese darme
es un poco la experiencia que tú estabas, ¿no? Diciendo, Martín, wow, si estoy aquí, estoy en el cielo ahora mismo, ¿no? A lo mejor cocinando una tortilla o charlando de lo que haga falta, ¿no? Pero ese recuerdo del cielo, ¿no? Y cojo esta frase, ¿no? De ese anhelo del que hablaba Jorge, ¿no? El otro día leía un personaje que para mí es, bueno, un referente en el tema también de la no dualidad, como hablábamos antes, ¿no? De Enrique Lozano, ¿no? Que decía que ese anhelo de amor, ese anhelo, esa cosita que tenemos ahí dentro, no tiene explicación, simplemente lo deseamos, ¿no? No sabemos qué es, no sabemos, porque no sabemos lo que es Dios, ni lo que es el amor, ni el cielo, no lo sabemos. Pero tenemos ese gusanillo que nos dice, anda hacia allí, ves a ver esto qué tal, ¿no? Y concluía esa frase, ¿no? Como diciendo, la felicidad no es opcional. O sea, nadie no desea la felicidad, no desea la paz, no desea el cielo, ¿no? Entonces, ya que eso no es opcional, tal vez ese anhelo pueda ir de la mano de esa decisión, de esas decisiones de las que estabais hablando. Y lo dejo ahí como una pregunta abierta, ¿eh? Solo meto un bocadito, que el curso dice efectivamente eso, que todos queremos ser felices, pero que podemos estar muy confundidos con respecto a dónde encontrar la felicidad o qué es la felicidad. Y ahí se arma todo el brete. Pues Bueno, sí, sí, porque yo quiero... todos, sí, perdona, Martín. No, que No, por todos favor. lo que hacemos al final es defender nuestros conceptos de felicidad, de Dios, de cielo, de amistad, de dinero. Todos tenemos nuestros conceptos y ahí es donde nos peleamos, ¿no? ¿No? Que un poco, a mí lo que personalmente me tiene enamorado de la no dualidad es esa, bueno, sal del campo de batalla, ¿no? No tiene sentido pelearme por qué cielo es más bonito, el que nos explica Jorge o el que nos explica Martín. Bueno, vayamos a probar el cielo, ¿no? O mordamos esa manzana para saber el sabor que tiene, ¿no? Y dejémonos de conceptos. Itzaro. Eh, Martín creo que no había terminado su idea. Es posible, le he cortado así No, con no, muy... no, era simplemente eso. Es más, te la voy a dejar picando vos porque yo sé que la podés profundizar más todavía, pero que sí, que efectivamente está. A ver, esto de nuevo es la explicación que da el curso. Después cada uno que crea, obviamente, lo que quiera, pero el curso lo llama atracción muchas veces. Está la atracción por el amor de Dios, ¿sí? Y sin duda todos queremos ir en búsqueda, o todos estamos en búsqueda de la felicidad. El problema que el curso describe, que quizás no está tan presente en otras prácticas espirituales, y esto no lo hace ni mejor ni peor, pero sí es una distinción que quizás sea válido hacer, es que el curso explica que, primero, estamos muy confundidos con respecto a qué es la felicidad, ¿sí? Y eso no hay que ser un genio para verlo, porque creo que todos podemos levantar la mano y decir, fui a buscar la felicidad acá, no estaba. La fui a buscar ahí, no estaba. La fui a buscar ahí, o sea, y la vida es esa carrera, a veces. O sea, que eso no te lo tiene que explicar un libro, pero bueno, te lo explica igual. Pero lo otro que el curso explica también es que a Dios, al cielo, a la verdad, al amor, le tenemos un pánico terrible. Sería el cuarto obstáculo a la paz, que es el temor a Dios. Y de ahí esa sensación de espada y la pared. Porque hay algo que anhela ese hogar, hay algo que anhela ese amor, pero al mismo tiempo hay algo, y por decir algo es una parte de la mente, que le tiene pánico. ¿Sí? Y no solo le tiene pánico a ese amor, sino que también se siente atraído por su opuesto, por el miedo, la culpa o lo que el curso llama el ego y bueno, todo lo que entra en esa bolsa, ¿no? Entonces, el curso, particularmente hablando, da una descripción muy detallada de esto y por qué es así, y te da una herramienta de salida para resolver ese conflicto interno, ¿no? Y ahí es donde yo digo a veces, me resulta exasperante hablar de lo no dual, porque es como, todos podemos decir frases como, sí, el amor y la verdad y el ser y qué sé yo, pero después en la propia experiencia están todos estos conflictos, están todas estas oposiciones, que bueno, que el curso nos dice, bueno, vamos a poner la atención ahí
observemos que eso es lo que está sucediendo y en esa observación se va disolviendo ese conflicto. No sé, Itzara, cómo lo ves vos, que creo que vas también por esa línea, ¿no? Sí, creo que es importante, como tú dices, examinar la mente, porque en algún nivel sí deseamos la paz, deseamos despertar, pero no somos conscientes del todo de ese nivel, ¿no? Como le llama el curso del el Cristo en nosotros, en el contexto de la mente correcta, ¿no? No del Cristo despierto en el cielo, sino de la mente correcta. El Cristo en nosotros desea despertar, se nos dice, desea la paz, desea unirse a sus hermanos y unirse a su Padre, pero esa mente correcta al parecer está muy, muy enterrada en nosotros y es necesario despejar los obstáculos. Primero es necesario ser consciente del deseo por el conflicto, el deseo por la separación, el especialismo, la culpa, el victimismo, el heroísmo y todas las ramas del especialismo y de la dualidad. Y luego observar que hemos ocultado todo eso bajo una falsa careta de deseo paz, tal como se nos dice en la lección 185, deseo la paz de Dios, y luego nos dice, decir estas palabras no es nada, pero decirlas de corazón lo es todo. Asimismo, nosotros debemos examinar que estamos de alguna manera deseando la paz de Dios solo con palabras o solo con pensamientos pronunciados en nuestra mente, pero no de corazón. Y cuando hablamos de corazón estamos hablando de la parte honesta de nuestra mente, de la parte correcta de nuestra mente. Entonces es necesario primero pasar por esa capa donde me doy cuenta de que me autoengaño. Creía que quería la paz o el despertar o la no dualidad, pero en realidad no la quiero tanto porque me atemoriza, porque me he fabricado una falsa imagen de lo que es la verdad o la no dualidad o la corrección o el Espíritu Santo o Jesús o como queramos llamar al símbolo de la verdad. Me he hecho una falsa imagen sobre la verdad y por lo tanto creo que estoy más a salvo en la mentira, en mis ilusiones y me causa pavor la verdad. Si puedo mirar esto honestamente y atravesar esta capa de negación, me voy a dar cuenta efectivamente, todavía no quiero de todo corazón la paz. Y una vez que examine eso sin protegerlo, sin atribuirle la responsabilidad a algo exterior, sin justificarlo, y sin condenarme voy a darme cuenta de que sí hay una parte de mí que desea honestamente la paz. Y una vez que he hecho a un lado mis resistencias y mi miedo a la simple verdad y a la simple paz, puedo tomar contacto con la parte de mi mente que aún sí desea la paz. Y una vez que tomo contacto con eso, no puede estar muy lejos la paz de ese deseo. Os oigo hablar de cosas como cielo, Dios, incluso habéis nombrado un tal Jesús. ¿Qué hay de religioso tanto en un curso de milagros como en cualquier camino no dual? Pregunto, porque en general todos nosotros lo sabemos, ¿no? Cuando oímos hablar de Dios, todos nos imaginamos al mismo personaje. O, y enseguida muchos de nosotros sentimos ese rechazo, ¿no? ¿Qué hay de religioso? ¿Qué hay de religión ahí? Bueno, yo siempre he sido un profundo escéptico, realmente. Em, y antes, por supuesto, era ateo, ateo rabioso. O sea, un ateo que defiende que Dios no existe. Claro. Pero claro, estaba defendiendo que no existía un concepto de Dios. Es como que sabía que eso no, pero no sabía que sí. Sabía que eso no. Y eso tenía mucho que ver con el escepticismo. El escepticismo, por un lado, tenía una parte de la negación del amor, es decir, cierto nihilismo, cierto pasotismo, cierta evasión de mi poder y de mi responsabilidad, de mi presencia, de mi ser, de mi responsabilidad espiritual. Y tenía otra parte que provenía de la mente correcta de que este mundo es bastante increíble en las premisas que te ofrece. O sea, es que antes de acceder a toda la sabiduría del Advaita, antes de acceder a toda la sabiduría de un curso de milagros, antes de acceder a todos los libros que me han inspirado, que han sido
muchos. Y antes de acceder a las experiencias propias de todo eso, yo ya era un escéptico de lo que ofrecía el mundo y estaba constantemente discutiéndolo. Entonces, siempre he sido un escéptico, pero resulta que esa semilla que estaba moviendo mi anhelo y que estaba moviendo mi mente y que estaba activando mi inteligencia en otra dirección para facilitar la rendición, venía de un libro de alguien que se llamaba Jesús. Yo no había querido saber de Jesús nada en mi vida, pero de repente la información me venía de un libro de alguien que se llamaba a sí mismo Jesús. ¿Vale? Pues esto resonaba conmigo, con algo que apreciaba, eso que evocaba esa figura llamada Jesús. Es decir, Jesús existía de alguna manera dentro de mí, que se lo puedo definir como un sentimiento. Y eso conectaba conmigo y me ayudaba. Si era Jesús, me gustaba más, me lo creía más, era menos escéptico. Conectaba con algo en mí, como si vibrara con un camino que a mí me parece válido. Y luego leo los maravillosos libros de Brent Haskell y viene a ser este señor, Jesús, el que habla. Luego me encanta un curso de amor y es Jesús. Luego me encanta la vía de la maestría y es Jesús. Y resulta que las enseñanzas más poderosas y más reveladoras para mí han venido de un señor que se llama a sí mismo Jesús y que evoca toda esta memoria colectiva que tiene que ver con Jesús y que evoca algo que está dentro de mí que siento con Jesús. Chico, yo no he tenido nada que ver con la religión en mi vida, pero a mí me ha pasado esto, es lo único que puedo decir. Bueno, de hecho, tal vez tiene más que ver con como hablábamos antes de los conceptos, ¿no? De cómo han de ser las cosas, ¿no? Muchas veces las cosas, yo diría que la mayoría o siempre las cosas son como son y nosotros las interpretamos como nos parece. No sé, ¿queréis añadir alguna cosa? Porque a mí lo digo porque nos quedan, nada, 10 minutitos de programa y como os he dicho al principio, me gustaría que de alguna manera este encuentro fuera como ese deseo o ese propósito, ¿no? De este año voy a dejar de fumar, o me voy a ir al gimnasio, o voy a hacerme vegetariano, o voy a lo que cada uno de nosotros el día 1 de enero acaba tomando como propósito, ¿no? Me gustaría que propusierais cada uno de vosotros un propósito afín a Curso de Milagros o a la no dualidad o a cualquier camino espiritual para ver si alguno de nuestros oyentes toma el testigo y se atreve a lanzarse ahí. Así que esa es mi pregunta. ¿Cuál propósito podríamos proponer para este año nuevo? Hay una frase, en un momento el curso dice, haz que el próximo año sea diferente al hacer que todo sea igual o todo sea lo mismo. Ayúdame, Charo, a recordar la frase. Justamente, que el propósito del año que sea viene... diferente al hacer que todo sea lo mismo. Eso. Bueno, eso es una invitación a la mirada no dual. Al ver la igualdad en todo, al ver que no hay verdaderas diferencias, sí en la forma, obvio, los cuerpos serán diferentes, o sea, en la forma sí, está lleno de diferencias, pero en esencia hay unidad, ¿no? Entonces, ese sería un propósito bastante específico que te da el curso de milagros, que el próximo año te dediques a ver todo desde de los lentes de la unidad y no desde esa percepción egoica de querer ver diferencias y especialismo en todas las cosas. Pero bueno, no sé si es una buena determinación para fin de año, no es tan cool. Yo prefiero decir voy a bajar de peso, voy a empezar boxeo o algo así. Tal vez es más sencillo, ¿no?
A Es mí, que si va a ser afín con la no dualidad, tampoco va a ser así sencillo para cualquiera que mire, ¿no? totalmente, totalmente. A mí el camino o la manera más, el aroma, no sé ni cómo decirlo. La mejor manera que yo hoy tengo que resumir de esta práctica es la bondad. La Mm. bondad es un hermoso puente a esa experiencia no dual que, bueno, llegará cuando llegue. Pero es un lindo propósito cultivar la bondad. No la de pacotilla, no la que dice Izaro, es que no la de máscara, no la de la boca para No afuera, el ¿no? buenismo. Claro, exactamente, exactamente. Sino esa mirada que simboliza perfectamente Jesús, porque justamente uno puede creer o no, todo lo que quiera, pero si hay algo de lo que todos podemos estar más o menos seguros, es que tenemos bastante claro cómo hubieran sido los ojos de Jesús. Ujú. ¿Sí? A mí eso siempre me ayuda a ordenar la práctica. Vos vas con todos tus pecados, vas con todas tus miserias, vas con todos tus problemas, vas con todos tus pensamientos ocultos, y si los contás a Jesús, y si te imaginás cómo sería su mirada cuando te está escuchando, creo que todos podemos contestar lo mismo. Todos podemos contestar lo mismo. No veríamos a una mirada juiciosa, castigadora, sino veríamos una mirada de profunda onda, profunda onda. Entonces, emular eso me parece un propósito lindo. Hay una preciosa cita del curso donde Jesús nos dice, no enseñes que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí demostrando que vivo en ti. A esto es lo que nos referimos. Mm. Hermoso. Mm. Yo realmente he tenido cada vez más clara la experiencia de que lo que más felicidad auténtica me ha brindado ha sido experimentar la trascendencia de los ideales de mí mismo. En la medida en la que esto ha ocurrido, se ha abierto un campo, un horizonte de felicidad auténtica en mí, que tiene que ver con lo que ha dicho tanto Itzaro como Martín. Entonces, en este sentido, como propósito del nuevo año, os hablaría de humildad. Yo dejo el recado de la humildad. Fuera de humillaciones, fuera de abnegaciones, lo que realmente es la humildad, lo que realmente es entregar mis conceptos, entregar el valor de mis emociones, entregar mis temores, entregar toda la valoración que he dado a mi pequeña imagen de mí misma. Permitidme que recoja tanto estas hermosas palabras, ¿no?, de humildad y bondad en una frase también de muy al principio del curso, ¿no?, que dice: fuiste creado para mostrar lo bello, lo bueno y lo santo. Mm, Yo creo que un buen propósito podría ser también: es posible, ¿no? Es posible ver las cosas de otra manera y realmente podemos expresar esa bondad a través de esa humildad, ¿no? ¿Por qué no, no? Yo no sé lo que es Dios, no sé lo que es el cielo, no sé a dónde tengo que llegar, pero en este momento puedo poner un granito de arena, ¿no? Y puedo sonreírle a ese señor que pasa por la calle en vez de ponerle mala cara, ¿no? O gritarle solo 3 veces a mi hija en vez de dos, ¿no? Entonces, cada uno poniendo ese granito de arena. No sé si queréis decir alguna otra cosa o... Tengo una cita con respecto a comenzar un año nuevo. Genial. Eh, es de la sección quinta del capítulo 16, es el último párrafo. Dice, este es pues el año en que debes llevar a cabo la elección más fácil a la que te hayas enfrentado jamás y también la única. Cruzarás el puente que te conduce a la realidad simplemente porque te darás cuenta de que Dios está al otro lado y de que aquí no hay nada en absoluto. Cuando te das cuenta de esto, es imposible no tomar la decisión que naturalmente nace de dicho entendimiento.
No está mal. Pues está hermoso porque bondad, humildad, y ahora nos dice que seamos el puente. Bueno, el día 1 de enero tal vez es un buen día para ser puente, ¿no? Yo empezaría ahora, ¿eh? Bueno, Yo diría que genial. Siempre empecemos se empieza ahora. ahora. Sí, Vale, pues no hay igual es ningún que otro momento. ahora es ya 1 de enero, no hay problema. Totalmente. Amigos, amados, hermanos, os agradezco profundamente este ratito que nos habéis dedicado y deciros que gracias y que seguid ahí siendo esos espejos en los que tantos y tantos nos miramos y en los que tantos nos hemos visto, nos hemos reído, nos hemos llorado y nos hemos conocido. Somos uno realmente y ver estas expresiones de mí en vosotros a mí me dan profunda felicidad. Así que gracias Jorge, gracias Martín, gracias Ícharo y esta es vuestra casa. No tenéis ni que llamar a la puerta, ya lo sabéis. Entrad hasta la cocina. Gracias. Gracias, amor. Amics, ho deixem aquí per avui. Ha estat un programa una mica més extens del normal i quan el veieu reconeixereu per què, doncs perquè ha valgut molt la pena escoltar aquestes tres sàvies persones, no? Aleshores, us deixem aquí, encomiadant-vos a veure'ns la propera setmana i, com sempre, sense vosaltres això no tindria cap sentit. Aleshores, gràcies a cada un de vosaltres per estar aquí, a darrere o a davant nostre. Gràcies.